¿Quién no ha bebido una Cuba Libre en alguna fiesta? Clara y obviamente que la mayoría, ¿verdad? Pero el ron es mucho más que una simple bebida para ser mezclada con refresco. Mi nombre es Dafne Mendoza y hoy te contaré parte de la historia del ron, la bebida emblemática de las Antillas. Cuando yo pienso ron, lo primero que imagino son a piratas. Pero antes de todo esto, les voy a dar contexto de qué es el ron. Pues este es un destilado que se obtiene del jugo o la melaza de la caña de azúcar, que es típico ya sea de la República Dominicana, de Cuba y Puerto Rico. Este se volvió muy importante en las Antillas. ¿Por qué? Porque aquí entra Cristóbal Colón en el año de 1493 e introduce la caña. Bueno, el ron aquí empieza a aparecer en documentos de Barbados desde 1650 y su nombre viene de rumboleón. ¿Qué significa esto? Gran tumulto, que también en Barbados era llamado matadiablos o matademonios. ¿Cómo se elabora? Pues se elabora fermentando la melaza, el residuo de cristalizar azúcar de caña. Si esta melaza es impura, pues obtiene tafiar, que es un destilado de baja calidad, que no se considera ron. Pero también sabías que se podía intercambiar ron por esclavos. Se dice que durante el siglo XVII y el siglo XVIII el ron se exportaba a Europa a cambio de pieles y esclavos. Bueno, aquí fue donde entran los piratas, ya ven, se los dije. Para profundizar aún más esto, también tenemos el hecho de que esta bebida sirvió durante muchos años como moneda de cambio. Pero ¿cómo llegó esta bebida a los piratas? ¿Y por qué llegó el ron y por qué no otra bebida? Bueno, según cuenta la leyenda, de que por aquellos tiempos habían marineros que morían jóvenes. ¿Por qué? Porque sus alimentos se echaban a perder rápido y el agua no era potable. Entonces, sin quererlo, un grupo de ellos pues descubrió que si le echaban un poco de ron al agua, esta pues hacía potable. Entonces, pues los piratas nada ingenuos se enteraron, por así decirlo, copiaron esto y empezaron a ponerle ron al agua hasta que al final le ponían un poco de agua al ron. Fue entonces hasta el siglo XIX que se empezaron a producir rones secos y rones más ligeros. Esta bebida era consumida por escritores como Hemingway. El ron se elabora a partir de caña de azúcar mediante un proceso que incluye fermentación, destilación, añejamiento y mezcla. Como primer paso tenemos la extracción. En este se cortan los tallos de caña de azúcar a ras de suele, se trituran los tallos en molinos, se riesgan los tallos mientras se trituran para disolver el azúcar residual. El jugo de caña resultante se llama besugo. En segundo paso tenemos la fermentación. Se le añade levadura y agua al jugo de caña o a la melaza. Las levaduras convierten los azúcares en alcohol. El proceso puede durar varios días. El resultado de este se le conoce como mosto. Como tercer paso tenemos la destilación. En este se utiliza un alambique de cobre para separar las impurezas y concentrar el sabor. El destilado se somete a una o varias etapas dependiendo del ron que se desea producir. Como siguiente paso tenemos el añejamiento. En este el ron se coloca en barricas de roble para que interactúe con la madera y se oxide lentamente. Este proceso le da al ron sus sabores y aromas característicos. En la mezcla se mezclan los rones de diferentes barricas para así obtener un perfil de sabor específico. Luego se filtra, se diluye y se embotella. Tenemos acá lo que es el ron blanco. Este es el producto que se embotella directamente del alambique o que tiene muy poco tiempo en barrica. Él es el más utilizado para coctelería. El ron blanco es el ron blanco que tiene un paso muy breve por la barrica, suficiente para adquirir color y sabor. El ron oscuro es el preferido para los que entienden. Se le considera el ron más fino del un destilado que envejece por largas temporadas en barricas de roble. Muchos de ellas se utilizan con anterioridad para envejecer otros destilados como es el whisky o el coñac. Un ron ideal para disfrutarse solo. El ron especiado es un ron muy sabroso, cada vez más presente en el mercado, que nos ofrece varias opciones blancas, doradas, oscuras, las más frecuentes aromatizadas con canela y pieles de cítricos, vainilla u otras especies.
Las versiones ligeras resultan ser perfectas para la coctelería y las versiones oscuras para disfrutarse sola. Un buen ron debe ser equilibrado, no demasiado dulce ni extremadamente amargo, que tenga cuerpo, una buena graduación alcohólica. El ron es tan versátil que puede ser un excelente aperitivo, un compañero ideal para postres, perfecto para sobremesas, disfrutando de un buen puro para las personas que acostumbran a fumar. En conclusión, el ron se elabora a través de un proceso que incluye la fermentación, destilación, añejamiento. Este proceso comienza con la fermentación, como ya comentamos, de la melaza de caña de azúcar, donde la levadura se convierte en azúcares de alcohol. Luego se destila para separar el alcohol y las impurezas, obteniendo así un destilado transparente. Finalmente, el ron se añeja en barricas de roble, donde adquiere su color, sabor y complejidad. Clasificación. La diversidad en los tipos de ron se debe a varios factores clave en su proceso de producción y envejecimiento. Los principales elementos que influyen en las características únicas de cada variedad de ron son la materia prima utilizada, métodos de fermentación, proceso de destilación, envejecimiento y tipo de barrica, adición de especias y saborizantes, región geográfica y tradiciones locales. Estos factores combinados determinan la amplia variedad de rones disponibles en el mercado, cada uno con perfiles sensoriales únicos que reflejan su proceso de elaboración y herencia cultural. Clasificación del ron. El ron blanco, que se caracteriza por su ausencia de color, que se debe a un filtrado a través de carbón que le quita el color dorado, ligeramente envejecido en barricas. Su añejamiento dura de 18 a 36 meses en seco y de consistencia ligera. Ron black o ron oscuro. Este tipo de ron es más pesado, tiene mucho cuerpo y sabor, y su color oscuro se debe al tipo de barril de roble carbonizado donde se deja envejecer durante varios años. El proceso de destilación prevé la utilización de alambiques, por lo que esta bebida posee un fuerte sabor a melaza. Es ideal para la elaboración de postres. Ron dorado o ron añejo. Al igual que el negro, este ron tiene mucho cuerpo y se destila en alambiques. El periodo de añejamiento, en cambio, es mucho más extenso, de entre 3 y 6 años. Con su característico color dorado y su sabor dulce, que se debe a la mayor cantidad de glucosa que suele tener. Este es uno de los tipos de ron más consumidos. Ron con especias o ron con sabor. Los rones con especias o con sabor son aquellos que envejecen en barrica junto con especias o frutas. También suelen añadir zumo de frutas, son de color blanco, dorado o negro. Cócteles clásicos a base de ron. El mojito es un cóctel muy popular de origen cubano que se prepara con ron, azúcar, lima, menta y soda. Es súper refrescante y la combinación perfecta entre lo cítrico y lo dulce. Se le considera el cóctel a base de ron por excelencia y su preparación es muy sencilla. Tenemos el Cuba Libre. Es una auténtica bebida ícono, tan solo hecha con ron y cola, un poco de hielo y una rodaja de lima. El daiquiri. Nació en Santiago de Cuba de la mano de un ingeniero estadounidense quien, según parece, cuando se le acabó la ginebra, empezó a mezclar el ron con jugo de lima y azúcar y creó el daiquiri. Existen muchas versiones de este cóctel con todo tipo de fruta. Y tenemos la piña colada. Es la bebida oficial de Puerto Rico y se prepara básicamente con ron, crema de coco y zumo de piña, aunque existen muchas variantes de la receta original. Y bueno, como bien sabemos, hoy el ron es uno de los destilados más populares del mundo. Así que ya sabes, la próxima vez que salgas de fiesta y pidas un ron, recuerda que estás bebiendo historia. Y como dijera Jimmy Buffett, a donde voy, espero que haya ron. El tequila es una bebida alcohólica que se obtiene del agave azul. Su nombre proviene de la palabra náhuatl tequilán, que significa lugar de los trabajadores. Esta es una bebida que se considera espirituosa ya que tiene sus orígenes ancestrales y con el paso del tiempo se desarrolló con la técnica de destilación que trajeron consigo los españoles. Su nombre se deriva de la región donde nació.
el pueblo mágico de Tequila en Jalisco, México. Hay una leyenda que trata sobre el origen del tequila, que se habla de su descubrimiento durante una tormenta eléctrica cuando un rayo cayó sobre un sembradío de agaves y produjo un incendio. Esta historia nos dice que como el calor calentó las bolas de agave que mandaron vapores de agradable olor y que produjeron una miel que llamó la atención de los nativos. Estos descubrieron que al fermentarse esa miel adquiría poderes relajantes y efectos de euforia al beberla, porque creyeron que se trataba de un regalo del dios de la embriaguez. Después, con la venida de los españoles en el siglo XVI, alrededor de los años 1538, se introdujo la técnica de destilación. Esta técnica permitió concentrar la bebida y obtener un alcohol más potente. Es así como con la invasión española nació el fermentado de la planta del agave, que fue sometida a la tradición árabe e hispánica, al destilado en alambiques. De esta manera nació el producto que por mucho tiempo fue conocido como vino de mezcal o mezcal tequila, debido a que el agave se le conocía también como mezcal. Actualmente el tequila se ha convertido en un símbolo de identidad nacional en México, ya que representa nuestra cultura y la historia del país. Asimismo, el tequila es tan importante que en 1974 se creó la denominación de origen de tequila con el fin de proteger y regular la producción de esta bebida, asegurando su calidad y autenticidad. Procesos de elaboración del tequila. Existen 5 tipos de tequila: blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. Esos se clasifican según el tipo o el tiempo que se pasan en las barricas de madera, lo que les da su sabor, aroma y color. Con el primero empezamos con el tequila blanco o plat. Consta de 5 pasos de elaboración que consta en cultivo, cosecha y agave. El agave que se utiliza para su elaboración es el agave azul. Se cultivan durante 7 a 10 años para alcanzar su madurez óptima. Los gimadores cosechan las piñas que son los corazones de dicha planta. El segundo paso es la cocción. Las piñas o corazones se cuecen en hornos de mampostería o autoclaves para convertir los almidones en azúcares fermentables. Molienda. Las piñas cocidas se trituran para extraer los jugos dulces conocidos como mosto. Fermentación. El mosto se coloca en tanques donde se le añaden las levaduras que convierten los azúcares del mosto en alcohol, generando un líquido con bajo contenido alcohólico. Destilación. El líquido que se obtuvo del fermentado se somete a las destilaciones para poder obtener el tequila blanco, que se embotella sin el proceso de envejecimiento o maduración. El segundo tequila es el joven o de oro. Mezcla. Se combina tequila blanco con tequilas reposados, añejos o extrañejos, y ese se le añade colorantes y saborizantes permitidos, como por ejemplo caramelo, extracto de roble, glicerina o jarabe natural. Abogado. Ese proceso suaviza el sabor del tequila joven, permitiendo que se obtenga un perfil más equilibrado. Tercero, tequila reposado. Maduración. El tequila blanco se envejece en barricas de roble o encino durante un periodo mínimo de 2 meses o hasta 1 año, dependiendo de la casa. Interacción con la madera. Durante este periodo, el tequila adquiere sabores y aromas de la barrica de madera, que llega a desarrollar las siguientes notas: vainilla y caramelo. Cuarto, tequila añejo. Envejecimiento prolongado. El tequila se madura en barricas, ya sea de roble o encino, que llegan a tener una capacidad máxima de 600 litros. Se llega a reposar o madurar por lo menos durante 1 año o hasta 3 años. Desarrollo de complejidad. Este proceso intensifica los sabores y aromas, aportando al tequila las notas de madera, chocolate y especias. Por último, tequila extrañejo. Envejecimiento extendido. El tequila se llega a madurar en barricas de roble o encino para llegar a tener una capacidad máxima de 600 litros. Se llega a reposar o madurar por lo menos 3 años. Perfil sofisticado. Este prolongado envejecimiento o maduración hace que se otorgue una suavidad excepcional y una complejidad de sabores, haciendo que se obtenga notas profundas de madera, chocolate, frutos secos y especias. Existen distintas clasificaciones para el tequila respecto a su tipo de elaboración. Tequila blanco. El tequila blanco se reconoce por ser transparente. Este se embotella poco después de su destilación.
Suele tener un sabor intenso, contando con notas vegetales, herbáceas picantes y alimonadas. Su uso es común en la coctelería. Tequila joven u oro. Es de color dorado suave y es el resultado de las mezclas de tequila blanco con tequilas reposados y añejos o extra añejos. Su sabor es más suave por el abocado, que es el procedimiento utilizado para suavizar el sabor del tequila, añadiendo 1 o 2 ingredientes extra, como el color caramelo, extracto de roble o encino, glicerina y jarabe a base de azúcar. Tequila reposado. Es de color dorado intenso. Este suele llevar un proceso de madurado en recipientes de madera de roble o encino de 2 meses a 1 año. Su sabor es suave con notas de agave, caramelo, miel, vainilla, roble y especias. Puede darse en mezclas, entendiéndose por ejemplo las de tequila reposado con tequila añejo o extra añejo, y estos aún se consideran como tequila reposado. Tequila añejo. Este suele ser de color ámbar y cobre o cristalino en el caso de pasar por un proceso de filtrado. El proceso de maduración suele ser de 12 a 35 meses, esto en recipientes de madera de roble o encino. Este cuenta con aromas florales y frutales, ahumados y canela. Tiene un sabor más marcado a roble, notas de vainilla, caramelo y pimienta negra debido a su paso por la barrica. Tequila extra añejo, de color ámbar oscuro o rojizo. Estos se maduran en barricas de roble o encino, de 33 meses a más tiempo. Esto definido por el maestro destilador. Debido a su paso por la barrica, tiene notas de caramelo, chocolate, vainilla, canela, nuez moscada y agave ligero. Suele consumirse derecho o en las rocas. Es poco común que se consuma en algún cóctel. Debido a sus propiedades, su uso es muy común en la coctelería, originando diversos cócteles clásicos. Paloma. Se originó en 1950 en Ciudad de México. Aunque no se sabe exactamente quién la creó, se atribuye a don Javier Delgado Corona, y se cree que su nombre se da por la canción homónima, que se tocaba en los bares. Este se prepara con tequila, refresco de toronja y jugo de lima, y a menudo se adorna con una rodaja o twist de limón. El Diablo. Se originó en México en la década de 1940 y fue creado por don Javier Delgado Corona, dueño de un bar de Tijuana. Aunque primero se llamaba El Diablo Mexicano, adoptó el nombre del Diablo. Apareció impresa por primera vez en 1946 en el libro Travers' Big Book of Food and Drink. Contiene tequila, crème de cassis, licor dulce de grosella, jugo de lima, ginger ale y cerveza de jengibre. Ranch Wag. Se originó en Texas en los años 60. Se cree que fueron vaqueros y rancheros quienes lo inventaron para refrescarse ante el calor extremo de la región, siendo popularizado en los años 70 y 80 en el bar Cedar Dur de Austin. Este se prepara con tequila, agua con gas y limón, usando el último de garnitura. Charro negro. Se origina en México en 1960. Se le da el nombre por la leyenda de un jinete de Jalisco que aparece en las noches en pueblos rurales de México, debido a que viste del mismo color que la bebida. Este cóctel combina tequila, refresco de cola y limón exprimido, usando este mismo como garnitura dentro de la bebida. Origen del licor. La palabra licor proviene del latín licor, que significa líquido. Sin embargo, el licor, como bebida alcohólica, azucarada y aromatizada, tiene su origen principalmente en la Edad Media, cuando los alquimistas y monjes comenzaron a experimentar con la destilación de alcohol y la maceración de hierbas, especias y frutas. Historia del licor. Edad Media. Siglo XI, siglo XIV. Monasterios europeos, especialmente en Italia y Francia, fueron los principales centros de producción de licores. Se elaboraban con fines medicinales. Los monjes maceraban hierba, raíces y especies en alcohol para crear tónicos y elixires curativos.
Renacimiento, siglo XV, siglo XVI. La destilación se perfecciona y se extiende por Europa. El licor empieza a consumirse también como bebida placentera, no solo medicinal. Se diversifican los ingredientes cítricos, frutos secos, florales, etc. Siglo XVII y siglo XVIII. Expansión y comercio. Con la expansión marítima, los europeos llevan y traen nuevos ingredientes exóticos como vainilla, canela, cacao, desde América, Asia y África. Se crean recetas únicas en cada país. Aumenta el consumo de licores en banquetes, celebraciones, cortes reales. Siglo XIX. Industrialización. Se desarrollan marcas comerciales de licores que aún existen como Country, Grand Marnier, Amaretto, etc. Se regulan procesos, fórmulas y se mejora la calidad. Se populariza su uso en coctelería. Siglo XX en adelante. Se multiplican las variedades de licores, cremas, frutales, especiados, digestivos, etc. Se integran al mundo de la gastronomía y la mixología. Se crean licores artesanales y se remontan recetas tradicionales. Características actuales del licor: contiene entre 15% y 30% alcohol. Se elaboran mediante maceración, infusión, destilación de ingredientes naturales. Suelen llevar azúcar u otros endulzantes. Se clasifican en digestivos, aperitivos, cremosos, frutales, etc. Pese a la complejidad de la producción del mezcal, podemos decir que en su elaboración se realizan de manera general procesos como el corte del maguey, el cocimiento, la molienda, la fermentación y la destilación. Sin embargo, profundizando en el proceso nos encontraremos con las siguientes etapas. Selección del agave. De acuerdo con las condiciones del lugar, el maestro mezcalero selecciona la planta. Cortado. Una vez seleccionado el agave, se corta la piña dejándole una pequeña parte de la penca y se extrae del suelo separándola de la raíz con una barreta. Cuando las piñas llegan a la fábrica del mezcal, se cortan en 2 o más pedazos antes de ser cocidas. Este proceso también es conocido como gimación. Cocción. El horneado o cocción de las piñas tiene como objetivo transformar la inulina, que es la principal fuente de polisacárido presente en la planta, en azúcares susceptibles de fermentarse. Para cocer el maguey existen diversos tipos de hornos, pero el antecesor de todos ellos es el horno de tierra, un horno de forma troncocónica que permite acomodar las partes de piña en su interior y que se cubre con palma mojada y tierra para esperar que la cocción esté lista entre las 32 y 42 horas siguientes. Molienda y extracción de jugo. Cocidas las piñas se fragmentan en trozos de aproximadamente 15 centímetros con machetes. Después se muelen para obtener las mieles y el bagazo. El bagazo es el residuo sólido de la fibra del agave obtenido del proceso de molienda, que en conjunto con las mieles se utilizará para la fermentación. Fermentación. Machucado el maguey se traslada a tinas donde tardará en fermentar mínimo 6 días, aunque este tiempo puede alargarse hasta 20 días o más de acuerdo con las condiciones ambientales y la dulzura del maguey. La fermentación transformará los azúcares contenidos en la piña en alcohol, dióxido de carbono y otros productos resultantes del proceso fermentativo. La tradición del mezcal nos dice que la fermentación debe ser natural, es decir, que los microorganismos del medio ambiente son los que harán su trabajo sin ayuda de ningún acelerante químico. Estos microorganismos pueden variar dependiendo de cada clima o región geográfica. Destilación. Con este proceso se concluye el proceso de elaboración del mezcal. Dicho proceso de destilación consiste en condensar los vapores producidos por la evaporación. Al someter el líquido al calor se provoca la evaporación de alcoholes e impurezas que se separan de los materiales sólidos. Al recolectar dichos vapores y condensarlos, obtenemos el mezcal. La destilación se suele realizar en aparatos llamados alambiques y existen 2 tipos, de destilación continua y de destilación discontinua. El tiempo de destilación dependerá de cómo se haya desarrollado la fermentación, del tipo de alambique, de material con el que esté hecho y del número de destilaciones que se le dé al mezcal.
Sin embargo, y pese al proceso de elaboración, la diversidad de sabores y aromas que encontramos en el mezcal tiene que ver con 3 aspectos: con el tipo de procedencia del maguey usado y el entorno ecológico en el que creció, con las prácticas culturales y tecnológicas empleadas y con el gusto histórico de la región de procedencia, que se conforma con elementos como el entorno geográfico, los aspectos rituales o religiosos y las relaciones culturales y sociales. Categorías. El mezcal tiene 3 categorías. Se apoyan de instrumentos para facilitar su elaboración en técnicas, métodos de horneado, molienda, fermentación, destilación, pudiendo ser mezcal, cuya elaboración se realiza a través de procesos modernos. Uso de equipos semi-automatizados como autoclave, una especie de olla a gran presión con gran capacidad para su cocción. Tiene molinos, difusor para su molienda. Mezcal artesanal, elaborado a través de técnicas tradicionales, a diferencia del ancestral, permite utilización de instrumentos para facilitar su producción. Caracterizado por tener una cocción en hornos cónicos, mampostería, molienda, mazos, caona, molino chileno o egipcio, fermentado en tinas de madera, barro, huecos de piedra, suelo, troncos y letras de mampostería. Mezcal ancestral, elaborado a través de técnicas tradicionales de cada región, que apoya de menos instrumentos para facilitar su producción. Se caracteriza por tener una cocción en hornos cónicos, molienda con vaso o caona, fermentado en tinas de madera, en huecos de piedra, suelos, troncos y una destilación a fuego directo en ollas de barro. Tipos de mezcal. Por otra parte, el tipo de mezcal varía dependiendo del tratamiento que se le dé al mezcal durante su proceso de elaboración o después de su destilación. Mezcal joven, con gran pureza, claro en color, envasado después de su destilación, también conocido como blanco. Ensamble, mezcal elaborado con 2 o más especies de agave. Mezcal reposado, almacenado después de su destilación en barricas de madera por no menos de 2 meses y no más de 12 meses, con variación de humedad y temperatura. Tiene un color acaramelado. Mezcal añejo, almacenado después de su destilación en barricas de madera, generalmente roble, por más de 12 meses. Mezcal destilado en su segunda o tercera destilación se le añade alambiques frutales, silvestres o especies. Mezcal madurado en vidrio, almacenado en recipientes de vidrio por más de 12 meses bajo tierra, en lugares con poca variación de humedad, luz, temperatura, lo cual permite estabilizar sus sabores y mantener su color puro. Mezcal abocado al que se le añade en la botella un producto natural o saborizante como fruta, hierba o insectos, gusano de maguey, alacrán, entre otros. Cuatro cócteles clásicos a base de mezcal. Para esto debemos de entender que son destilados del agave, entonces son muy similares a lo que podemos encontrar con el tequila. Mezcal margarita, mezcal paloma, mezcal negroni, mezcal martini. Suelen ser cócteles parecidos a los que encontramos con el tequila, ya que el mezcal suele tomarse puro.